Saludos cordiales a todos ustedes y también nuestra más cordial bienvenida al invitado de hoy, a don Francisco Hernández Espínola, diputado por Tenerife y portavoz del Grupo Socialista Canario del Parlamento de Canarias. Don Francisco, bienvenido. Muchas gracias. Para aquellos de ustedes que no lo recuerden, don Francisco Hernández Espínola es licenciado en Derecho, pertenece al Cuerpo Superior de Administradores de la Administración de la Comunidad Canaria, de Autonomía, supongo que en excedencia, supongo no, en excedencia. Y yo lo quería, al ver esto en el currículum suyo, que está colgado del Parlamento, la primera pregunta que me surgió, ¿y a qué se dedica, qué actividad concreta tiene asignada este cuerpo? Bueno, es un cuerpo de administración general, son los técnicos superiores que actúan en distintos campos de la administración, por ejemplo, en la gestión presupuestaria o pueden ser también en la gestión del personal de la comunidad autónoma, la contratación administrativa, la elaboración de informes jurídicos sobre temas sectoriales en función de la ubicación de ese funcionario en la relación de puestos de trabajo de un departamento. Es digamos, muy variado el trabajo, pero en todo caso es la emisión de informes jurídicos y también de tramitación de expedientes administrativos. ¿Y ustedes son los que, digo, como cuerpo, son los que administran a los administradores políticos o no? No, en absoluto, en absoluto. Nosotros nos debemos al cumplimiento estricto de... ¿Pero que ordenan los cargos públicos? No, tenemos que cumplir la ley, Hay unas directrices, evidentemente, que marca los dirigentes, los consejeros, viceconsejeros, los altos cargos de la administración y luego los funcionarios ejecutamos de acuerdo con las leyes, con los reglamentos, con la normativa que esté en vigor, pues la acción material correspondiente. Puede ser, como le digo, una gestión de personal, de contratación, una gestión de tipo económico, presupuestaria, en fin. Pero ahora mismo, por ejemplo, si usted no estuviese dedicado a la política, ahora mismo, ¿qué podría estar usted haciendo? Informes jurídicos en el Servicio Canario de Salud, porque en mi plaza... ¿En el Servicio Canario de Salud? Sí, mi plaza está ahí. Qué barbaridad. En el Servicio Canario de Salud. Bueno, lo cual quiere decir que conoce bastante bien el paño ese de la sanidad canaria. Bueno, no tengo otro remedio. Sí, vamos a ver. Y ahora en la actividad parlamentaria, pues lógicamente sanidad es un área muy importante y muy movida, especialmente estos días. Sin duda, volveremos sobre eso y también volveremos sobre otras comisiones a las que ustedes pertenecen, por ejemplo la de presupuestos y economía y hacienda y todas estas cosas. Bien, don Francisco, yo tenía esa curiosidad periodística de decir, bueno, y entre otras cosas también porque la ciudadanía a veces no estamos al tanto de las funciones que desempeñan nuestros funcionarios, del rango que sean, dentro de la Comunidad Canaria, y bueno, y conviene también que estemos al tanto, sobre todo cuando corren aires, no tanto en la Comunidad Canaria de momento, pero sí en otros países, en otros lugares, donde se habla de supresión de funcionarios, ¿no? Es decir, no se habla de otra cosa, no de otras alternativas, sino de ir suprimiendo funcionarios, ¿no? Bien, por cierto, la Comunidad Canaria está muy hinchada de funcionarios. Bueno, no tanto, yo distinguiría entre funcionarios y cargos de asesores, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso no son funcionarios. No, claro. El staff de la administración, los órganos centrales, los altos cargos de la comunidad autónoma, nosotros hemos sostenido siempre que están inflados, que hay una superestructura, sí, hay una superestructura que se podía haber reducido desde hace muchísimos años, esa administración, porque además hay duplicidades de funciones. En Canarias no se ha cometido de verdad una verdadera reforma institucional para que los ayuntamientos, los cabildos y el gobierno de Canarias tengan unas funciones muy definidas, que no hayan duplicidades competenciales, porque eso al fin y a la postre lo que implica es un incremento de gasto público espectacular. Entonces el gobierno de Canarias ha tenido una administración central
muy inflada, no solamente en cuanto a viceconsejerías, direcciones generales, secretarías generales técnicos, también en el número de asesores, y no olvidemos el número de sociedades mercantiles y fundaciones públicas. Es muy elevado, creo que ha habido derroche en exceso y hay que acometer una simplificación, una racionalización de toda la estructura central de la comunidad autónoma. Sí, en el ámbito estatal, el señor Hernández Espínola, le recuerdo a ustedes que bueno, fue subsecretario de los Ministerios de Administraciones Públicas y de Educación y Ciencia. Yo quería preguntarle, bueno, ahí la referencia es doble, y quería preguntarle qué referencia doble, me refiero a Felipe González, porque fue el gobierno de Felipe González como presidente del gobierno del Estado, y de ministro don Jerónimo Saavedra. Y yo quería, ¿usted aprendió algo de eso, de ese binomio? Muchísimo. Ya. Muchísimo. Pero sobre todo, sí, ¿qué aprendió de los dos? Fue una experiencia vital, en fin, a mí me enriqueció muchísimo. Fue una etapa además muy dura porque fue la última legislatura de Felipe González, la legislatura de los años 93-96, una oposición durísima, entonces encabezada por el presidente Aznar, y fue una etapa de verdad tremendamente complicada en la gestión que llevó a cabo el último gobierno de Felipe González. Yo tuve el privilegio de acompañar al ministro Jerónimo Saavedra, con el que ya había trabajado en Canarias, cuando había sido presidente de la comunidad autónoma. ¿Fue secretario general usted? Sí, secretario general de la presidencia del gobierno. Entonces, en fin, habíamos hecho un buen equipo y yo, en fin, le estoy muy agradecido de la oportunidad que me dio de desempeñar esos puestos de alta responsabilidad en los ministerios de administraciones públicas. Fue una etapa muy bonita, en los años 93-95 hacíamos el proceso de transferencia desde el gobierno de España a las autonomías. Recuerdo, por ejemplo, la cesión del 15% del IRPF a Cataluña. Lo protagonizó Jerónimo Saavedra como ministro. Aquello produjo una gran conmoción, especialmente en el Partido Popular. Pensaban que se rompía España con la cesión del 15%. Luego llegó el Partido Popular al gobierno y se dieron hasta el 33% y España no se rompió. Así que, en fin, esa es la historia. Y también fue muy interesante la etapa en el Ministerio de Educación y Ciencia. Bien, de todas maneras, yo quería preguntarle las principales figuras políticas de todos los partidos, ¿no? De todos los partidos, no solo del suyo, sino en general para que usted tenga más libertad de expresión. Entonces, para que no le acusen de que ataca a su propio partido y esas cosas que a veces las personas de poco talante, pues también. Yo quería preguntarle, las figuras políticas de primer rango, de las de hace 10, 15 años, por ejemplo, ¿tenían un relieve superior a las actuales? Creo que sí. Una categoría... Creo que sí, que eran personas de mucha categoría. Si nos remontamos a la etapa de la transición política en España, hay figuras muy eminentes, el expresidente Adolfo Suárez, o la figura también de Santiago Carrillo, lo que representó Manuel Fraga, Felipe González, en fin, Alfonso Guerra. Yo creo que habían figuras en la primera etapa, después de la transición española, de un peso político y de un nivel superior al que de media tenemos hoy. ¿Y también la Comunidad Canaria? También. Desgraciadamente, en la Comunidad Canaria se ha producido una, digamos, ¿cómo calificarlo? Es decir, porque tampoco quiero utilizar expresiones, digamos, peyorativas para quienes ejercen o quienes ejercemos en este momento la política, pero yo creo que en las primeras legislaturas, pues el nivel de algunas personas muy representativas de distintos partidos políticos, porque hablo de todos ellos, desde Lorenzo Lartria, Fernando Fernández, Jerónimo Saavedra, Osvaldo Brito, Augusto Brito, José Miguel González, algunos están todavía en la vida parlamentaria, pero creo que había un nivel
superior al que tenemos hoy en el Parlamento. No quiero con esto minusvalorar el trabajo que hacen muchos parlamentarios, la mayoría, que son personas responsables, que se preparan los asuntos, pero sin embargo me parece que el debate político ha menguado. Bien, ya con la experiencia de su secretario, fue secretario general de la presidencia del Gobierno de Canarias y también fue consejero, consejero auditor de la Audiencia de Cuentas, ¿no? Sí. Y yo quería preguntarle, oiga, ¿para qué sirve ese órgano? Digo, efectivamente, cuando a veces los consejeros auditores analizan las cuentas de hace 4 o 5 años o lo que sea, cuando ya no están en su lugar de ejercicio directo aquellos que manipularon o manejaron la lata de gofio público, sí, quiero decir, ¿no? ¿Sirve de algo eso o es algo que está ahí y ya está? Como tantas cosas. Bueno, creo que esos organismos son importantes porque lo que hacen es fiscalizan la acción de las administraciones públicas, sí, del Gobierno de Canarias, sus distintas consejerías o incluso también los cabildos insulares y las corporaciones locales, así como todas las sociedades mercantiles. Lo que ocurre es que se produce en el tiempo una enorme brecha entre la fiscalización que produce la Audiencia de Cuentas y los ejercicios que se auditan, ¿verdad? De manera que cuando se examina en el Parlamento esos informes que evacúa y emite la Audiencia de Cuentas, pues hay un trecho enorme. Y eso sin duda le resta eficacia y efectividad, de forma tal que la crítica que en muchas ocasiones hace la Audiencia de Cuentas respecto de la gestión económica y financiera que se ha llevado a cabo en los distintos departamentos del gobierno o en cualquier otra corporación local, pues, en fin, producen una sensación de que las responsabilidades ya casi han prescrito, porque sean responsabilidades de tipo contable, sí, sí, o sean de otra índole, porque los responsables políticos ya no están al frente de esas corporaciones. Esta misma semana hemos tenido ocasión de examinar un informe que presentó el presidente de la Audiencia de Cuentas sobre el sector público local, pues del año 2005, 2006, y claro, estamos en el año 2010, ¿no? Queda un poco lejos, efectivamente. ¿Pero y qué es? Y entonces yo creo que estos organismos deben modernizarse, deben actuar con una mayor celeridad, debe modificarse también la propia normativa de forma tal que los informes sean coetáneos, de forma que la Audiencia de Cuentas en el año 2010 pues, pueda examinar los resultados, los ejercicios económicos del año anterior, del año 2009, ¿no? Respecto de la comunidad autónoma se ha avanzado bastante. Tengo que decir que la Audiencia de Cuentas yo creo que está en este momento terminando el informe ya del año 2009, con lo que en el Parlamento pronto podemos examinar y valorar cómo se llevó a cabo la gestión económica y financiera de la comunidad autónoma, cómo actuaron respecto de las contrataciones administrativas que hizo el gobierno o las modificaciones presupuestarias que llevó a cabo, si las hizo con rigor, si se saltaron las normas, si recaudaron correctamente, en fin, todo ese análisis que se emite en un informe sobre la cuenta general de la comunidad autónoma. O sea que en cuanto a la cuenta de la comunidad autónoma creo que se ha avanzado bastante. Lo que no se ha avanzado es en que se pongan ustedes de acuerdo los 3 grupos parlamentarios en renovar esos órganos parlamentarios. Efectivamente, en fin, ¿O se está a punto de...? No, que va. Yo ya he perdido la esperanza y lo he intentado desde el primer día. Las instituciones de la comunidad autónoma, la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, la Radio Televisión Canaria, el Consejo Consultivo debieron haberse renovado en el año 2007. En el año 2007, después de las elecciones, porque así lo establecen sus leyes de creación, pero no ha habido manera. Y desde luego mi grupo parlamentario lo achaca a la falta de voluntad política. En la medida en que como el Partido Socialista ganó las elecciones con 26 diputados, le correspondía en esas instituciones una mayor representación. Bueno, pues ha terminado la legislatura, estamos ya a escasos 6 meses de la celebración de las elecciones
y la voluntad política de Coalición Canaria y del Partido Popular ha sido frenar esa renovación, con lo que se ha hurtado a la ciudadanía, al pueblo que votó para renovar no solo el Parlamento, sino estas instituciones, la posibilidad de que se produjera una necesaria renovación. Hay órganos como el Diputado del Común que llevan aproximadamente 5 años en funciones. Eso no es sano, eso no es bueno para las instituciones, permanecer 5 años en funciones. Funciones, claro. Oiga, don Francisco, vamos a ver, usted fue diputado en la sexta legislatura, 2003-2007, lo es en la séptima, 2007-2011, ha sido presidente del Grupo Socialista, ha sido portavoz, ha vuelto a ser portavoz, etcétera, etcétera. Bien, muy respetuosamente, como usted sabe, que yo siempre procuro guardar ese respeto, tengo que preguntar, alguna vez lo he denominado al señor Hernández Espínola en ese mismo respeto, máximo respeto, lo he denominado algo así como bombero sosegado o equilibrista de ocasión cuando llega la ocasión, claro. Entonces, lo cierto es que probablemente por esa experiencia que tiene acumulada, pues él tiene sus principios, no se va a salir de lo que diga su partido, pero las formas son distintas a otras que ha habido, ¿no? Entonces, quiero decir que son unas formas muy reconocidas, dicho sea de paso, por los propios adversarios políticos, y no lo halago, están ahí con esto, tampoco se fían de él ni un pelo, ¿no? Pero bueno, sí le reconocen el talante de él, etcétera, etcétera. Y yo no sé si ahora ha habido, a cuenta de ese talante, si ha habido confusiones, porque claro, se ha producido en el ámbito estatal el que Coalición Canaria ha apoyado los presupuestos generales de Estado. Claro, en muchos foros insulares la esperanza era que ahora a cambio, pues evidentemente el Grupo Socialista en el Parlamento de Canarias tenía que aplaudir los presupuestos del año 2000, autónomos del año 2011. ¿Qué les pasó dentro de esa concordia que a usted le caracteriza? De eso de buen estilo, el que hayan cometido nada menos que la enmienda a la totalidad, sabiendo que lo iban a perder, pero han hecho ese gesto político. Sí. Bueno, usted ha hecho una valoración política que merece un comentario. Sí. Ha hablado del acuerdo político que se ha establecido entre el Gobierno de España, el Partido Socialista, Obrero Español y Coalición Canaria para apoyar los presupuestos generales del Estado para el año 2011 y además para... para otras cosas. Exacto, para que la legislatura estatal llegue a su fin, para que haya una estabilidad parlamentaria en las Cortes Generales. Ese acuerdo nosotros lo hemos apoyado, nos parece que es positivo para Canarias, mejora los presupuestos que afectan a esta comunidad autónoma porque ha habido un recorte muy importante en la inversión en el conjunto del Estado como consecuencia de estos presupuestos restrictivos que ha habido que hacer, pero en Canarias, sin embargo, como consecuencia de ese pacto, pues las cuantías que figuran en todos los convenios que existen entre Canarias y el Estado, por ejemplo, el convenio de carreteras, el convenio de obras hidráulicas, el de costas, el de transporte, el dinero que viene para el PIEC, que es el plan de empleo, un plan de infraestructuras educativas, todo ese dinero se ha mantenido, no ha sufrido recortes y creo, por tanto, que es beneficioso para el conjunto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por eso nosotros, los socialistas canarios, conocedores y además participamos en la negociación que se produjo entonces, la apoyamos y consideramos que es positivo. Pero ese escenario no se ha trasladado a Canarias. Ese escenario de diálogo fluido entre el Gobierno de España y Coalición Canaria que se da en el ámbito estatal no se da aquí, porque el Gobierno de Canarias, el presidente del Gobierno de Canarias aquí no dialoga con el Partido Socialista y evidentemente el Partido Socialista no extiende cheques en blanco. Un presupuesto como este que ha elaborado el Partido Popular, el señor Soria con el señor Rivero... Perdón que interrumpa, pero la oposición de ustedes es porque la ha elaborado el señor Soria. No, porque... Perdón. No, porque este presupuesto es un presupuesto que no nos convence, que no, nos parece que es un presupuesto muy
muy antisocial, es un presupuesto que castiga mucho los servicios públicos fundamentales, la sanidad, la educación y los servicios sociales. En torno a 500 millones de euros se rebajan respecto del ejercicio anterior. Es un presupuesto que se ha confeccionado sin que haya habido un diálogo alguno con los empleados públicos, que son 60.000, que se les recortan ahora sus derechos sin que siquiera haya habido una negociación con todos esos empleados públicos. No ha habido tampoco diálogo con las corporaciones locales, ni con los cabildos insulares, ni con los ayuntamientos. Es un presupuesto que no establece mecanismos para incrementar el empleo en la comunidad autónoma, fundamental, cuando tenemos una tasa del 30% casi de paro en Canarias, 10 puntos por encima. Bueno, pues este presupuesto no estimula la creación de empleo y además es profundamente injusto en el reparto territorial de la inversión, de forma que una isla como Lanzarote es castigada de una forma muy severa y muy importante. Por eso nosotros anunciamos la posibilidad de vetar los presupuestos si no se corrige esa discriminación contra la isla de Lanzarote. Por tanto, son muchos los motivos para que nosotros presentásemos esa enmienda a la totalidad. Oiga, don Francisco, ¿y ustedes cómo evalúa la ruptura del pacto Coalición Canaria-Partido Popular? Yo creo que la ruptura del pacto es consecuencia de un interés, de una decisión equivocada del Partido Popular, pensando especialmente en los intereses del PP nacional. Yo creo que ha sido el señor Rajoy quien ha dado la instrucción de romper el pacto en Canarias. Y lo hace en un momento en el que se siente pues muy molesto porque no va a haber elecciones anticipadas. Su gran esperanza era que se disolvieran las Cortes Generales, que Zapatero no tuviese mayoría. Esa mayoría se la garantiza el PNV y Coalición Canaria y como consecuencia de esos apoyos que da Coalición Canaria y el PNV decide romper en Canarias, no así en el País Vasco, porque en el País Vasco se ha mantenido el pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Pero sin embargo en Canarias ordena al señor Soria romper por esa razón el gobierno de Canarias. Y a nosotros nos ha parecido que no es una razón de peso. Todo lo contrario, diría que es una irresponsabilidad política haber roto el pacto en un momento, en una coyuntura económica dificilísima para todos, donde se precisa que haya un gobierno que tenga estabilidad. Ahora ha quedado un gobierno con 19 diputados, lo que ha querido el señor Soria es apartarse del gobierno para no hacerse corresponsable de los 3 años y 3 meses que gestionó la comunidad autónoma, por tanto hay una corresponsabilidad absoluta en la gestión tanto de la Coalición Canaria como del Partido Popular y ahora con esta huida hacia adelante pretenden separarse del gobierno para hacerle ver a los ciudadanos cuando vayan a votar en mayo que el Partido Popular no ha tenido nada que ver con este gobierno. Eso es falso y creo que no van a engañar absolutamente a nadie. Bien, yo quería comentarle, usted plantea, digamos, en fin, este hecho de la ruptura como si hubiese, con independencia de las órdenes de Rajoy, bueno, de todas maneras, de cara a las elecciones próximas, de cara a mayo, ¿no? Ellos hubieran, no sé en qué momento, pero por eso de no querer aparecer juntos, hubieran roto, ¿no? Es decir, que el pretexto puede ser, o podía llegar en cualquier momento. ¿Usted cree que a partir de 2011, según sean los resultados, volverán a pactar? Pues es posible. Si suman 31 diputados, lo van a intentar. Lo van a intentar porque llevan muchos años gobernando juntos, hay intereses comunes y en definitiva la prioridad política de unos y otros es seguir en el gobierno a toda costa, ¿no? Por eso nosotros estamos haciendo el esfuerzo de tener una mayoría sólida para para las próximas elecciones, en el próximo mes de mayo, para que el Partido Socialista vuelva a repetir como primera fuerza política y no descartamos que puedan entrar en el Parlamento otras opciones, otras formaciones políticas que hagan el Parlamento más plural. Eso sería, creo que, muy bueno para Canarias. ¿Pero con los topes que hay actualmente y con las barreras y con todo eso? Sí, porque las barreras no se van a cambiar a pesar de que el Grupo Socialista lo ha intentado una y otra vez. De hecho, en los próximos meses se verá en el Pleno del Parlamento una iniciativa nuestra, una
proposición de ley que intenta rebajar las barreras electorales. Tengo poca esperanza porque una vez más Coalición Canaria, el Partido Popular se van a aliar para intentar que haya en Canarias una modificación del sistema electoral que creo que es necesario y urgente. Oiga, y con el actual candidato socialista a la presidencia del Gobierno Autónomo, ¿entiende que se abre la posibilidad, dado que con el anterior secretario general no había ninguna posibilidad, y eso se vio desde el principio, ni con unos ni con otros, sino todo lo contrario? Entonces, ¿cabe la posibilidad de que el Partido Socialista llegara a pactar o con coalición o con el PP? Bueno, si nos colocamos en el escenario del día después de las elecciones y si ningún partido obtiene mayoría absoluta, es evidente que Canarias tiene que ser gobernada y los partidos democráticos tienen que hablar y tienen que dialogar. Nosotros, que aspiramos a presidir el gobierno, porque aspiramos a ser la primera fuerza política, estaríamos en condiciones de iniciar ese diálogo de forma abierta con unos y con otros. Es decir, que nosotros no excluimos a priori absolutamente a ninguna formación política que tenga representación parlamentaria. Bien, vuelvo sobre la estabilidad del gobierno Zapatero y el apoyo del PNV. Ese apoyo recabado del PNV, conseguido con el PNV, ¿no ha dejado de alguna manera en cuarentena al propio Partido Socialista en Euskadi? Bueno, si nos atenemos a las declaraciones que ha hecho el propio Lehendakari, ha sido perfectamente compatible una cosa y otra, porque lo que se ha pactado con el PNV fundamentalmente es un aumento de competencias para la comunidad autónoma vasca, de acuerdo, eso sí, con las previsiones que se contienen en el Estatuto de Autonomía, y eso al final quien tiene que negociarlo no son los grupos políticos, serán los gobiernos. Y será el gobierno de Patxi López quien negocie con el gobierno de España la transferencia de un paquete importante de competencias. Por eso creo que el gobierno vasco no va a estar al margen de esa negociación y va a tener el protagonismo que le corresponde. Bien, o sea que no se resiente para nada el que el PNV al electorado le diga, oiga, esta ampliación se nos debe a nosotros, no al Partido Socialista, no al Partido Popular. Bueno, también se debe, por supuesto, al PNV, que lo ha negociado con el Gobierno de España y con el Partido Socialista, pero no es no puede imputarse exclusivamente al PNV, también hay una voluntad concordada por parte del Partido Socialista. Yo creo que al final va a haber un protagonismo para todos, para quien lo debe tener el PNV, sin duda, porque ha contribuido a la estabilidad con el apoyo de sus 6 o 7 diputados, y desde luego el Partido Socialista y el Gobierno vasco, que será quien negocie a partir de ahora las transferencias. Estos días, en estos momentos, bueno, se daba a conocer por algún medio informativo una encuesta en Santa Cruz de Tenerife, donde se señalaba que la mayor preocupación de la población isleña en este instante es no tanto la corrupción, ni mucho menos, la corrupción la gente como que no le da importancia, y en cambio porque pesa sobre todo el paro, el desempleo, ¿no? Entonces yo quería preguntarle, por esa pertenencia suya a la Comisión de Presupuestos y de Economía y de Hacienda con respecto a Canarias, si las decisiones que ha tomado hasta de ahora el Gobierno autónomo son las adecuadas para recuperar el empleo. Pero también le voy a preguntar a continuación las del Estado, las del Gobierno del Estado. Vamos primero con las autonómicas. ¿Se ha hecho lo que se debía hacer o se está haciendo en este momento para ganar, aunque sea difícil, que ya sabemos que para ganar puestos de trabajo, para ganar empleo, para avanzar en el empleo? Francamente creo que no, creo que no. Este gobierno de Canarias presumía de haber sido el primero, de haber descubierto la situación de crisis en el año 2008. Pero si eso fuera cierto, desde entonces, desde el año 2008, no han adoptado ninguna medida importante para preparar
a la ciudadanía de Canarias ante esa situación que luego hemos padecido de crisis económica. Porque los presupuestos de la comunidad autónoma que han venido elaborando un año detrás de otro han sido siempre unos presupuestos expansivos, unos presupuestos de alegría del gasto, no se han apretado el cinturón, y las medidas que han adoptado han sido un puro fracaso. En primer lugar, como antes les indicaba, este gobierno no ha contenido el gasto público de las administraciones públicas, no ha hecho un reparto competencial, un pacto local tan necesario en Canarias. Hemos perdido estos 4 años en ese ámbito. En segundo lugar, el gobierno de Canarias aprobó un plan de dinamización económica. Ese plan de dinamización económica ha sido otro fiasco absoluto. Establecieron unos mecanismos de avales para apoyar a las pymes canarias. Se trataba de dinamizar el crédito. Sin embargo, los objetivos no se consiguieron. Ni una sola empresa pidió o se benefició de esos avales que puso en marcha el señor Soria. Otra medida que adoptaron fue la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones. Nosotros nos opusimos a la supresión de ese impuesto porque pensamos que en esta situación no es bueno que mengüen los ingresos de la comunidad autónoma. Bueno, el señor Soria es partidario de rebajar los impuestos y suprimió el impuesto de sucesiones y donaciones, con una explicación: se iba a producir un incremento sustancial del consumo. Hoy tengo que decir que Canarias está a la cola en cuanto al consumo de las familias. Luego, no tuvo un efecto beneficioso para los ciudadanos esa rebaja de los impuestos, que sin embargo lo estamos padeciendo, porque ahora, cuando ha habido que hacer este ajuste del gasto, estos 500 millones de euros a los que antes me referí, esto va a suponer que la comunidad autónoma tiene muchos menos ingresos y por tanto la calidad de los servicios públicos, el educativo y el sanitario, se va a dejar sentir y a resentir en el año 2011. De manera que estas son las políticas que ha llevado a cabo el gobierno de Canarias. Y le añadiría en el terreno económico un elemento más, que es el endeudamiento. El endeudamiento de la comunidad autónoma en este momento es el máximo permitido legalmente. Entre el año 2008 y 2010 se ha más que duplicado el endeudamiento de la comunidad autónoma. La comunidad autónoma tiene ahora mismo un endeudamiento de en torno a unos 3.200 millones de euros y cuando acabe el año 2011, el próximo año, ese endeudamiento llegará a 4.000 millones de euros. Es el máximo permitido por la ley. Pero si aquí vivimos 2 millones de canarios y hay 4.000 millones de euros, significa que cada canario debe 2.000 o está endeudado en 2.000 euros cada canario. Es decir, que el señor Soria nos vende que no ha subido los impuestos, pero está subiéndonos los impuestos porque nos está endeudando, porque las generaciones futuras, nuestros hijos, nuestros nietos, tendrán que pagar esa deuda que hoy tiene la comunidad autónoma. Sí, porque al ritmo que vamos nosotros, me parece que no hay bolsillo que pague lo que se debe. Desde luego. Oiga, ¿y en el ámbito estatal se han tomado las medidas convenientes o no? Bueno, en el ámbito estatal, en este año 2010, el gobierno de España ha tenido que tomar medidas muy duras como consecuencia de las crisis y las turbulencias europeas que afectan y que han afectado a muchos países, ¿no? Especialmente a raíz de la crisis griega y a la decisión que se toma, creo que fue el 8 y 9 de mayo pasado, de crear un fondo de 750.000 millones de euros para estabilizar el euro. A partir de ese momento comparece el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados el día 12 de mayo y presenta un paquete de medidas de ajuste muy duro. El presupuesto del año 2010 ya tenía un ajuste de 14.000 millones de euros. Ese mes de mayo se incrementa el ajuste en 5.000 millones más, es decir que el gobierno de España hace una reducción de gasto de en torno a 19.000 millones de euros, una cantidad muy, muy sustancial. Fíjese que ahora Irlanda, que ha tenido que ser rescatada, está aplicando un ajuste hasta el año 2014 de unos 15.000 millones de euros, bien, en su conjunto, para 3-4 años. En el caso de España, se produjo en este año 2010 una reducción de 19.000 millones de euros, cantidad, como digo, muy importante. Entonces, España creo que está adoptando medidas de consolidación fiscal. Ha subido algunos impuestos, ha subido el IVA para incrementar
la recaudación. La recaudación se ha incrementado un 11% y el déficit público en el último año se ha reducido un 47%. Esos son los datos últimos que se manejan y creo que ponen de manifiesto que el Gobierno de España está haciendo un ajuste duro para cumplir y proporcionar estabilidad y seguridad a los mercados. Vemos estos días como, en fin, ese objetivo a veces no se logra porque hay una interdependencia de la economía europea y hay un efecto contagio y estamos en estos momentos sometidos a esa presión de los mercados, tanto Portugal como España. Eso es lo que quería comentarle, si me lo permite, y es que esa interdependencia que existe, a veces, digo yo, que no permitirá adoptar medidas autónomas a algunos países y que, bueno, y que de todas maneras a veces hay una sensación como que del gobierno de Rodríguez Zapatero ahora, por ejemplo, cuando anuncia que se va a reunir con grandes empresarios, que va a tratar de convencerlos para que no sean tan tan deseosos de obtener beneficios, que tal. En cambio, no se ha dado el caso de que haya reuniones, al menos que se sepa, a lo mejor lo ha sabido y no han trascendido. Con la banca. La banca es, en este caso digamos, de crisis, la banca nunca pierde y la banca siempre gana. La banca nunca pierde, es una frase de juego, como todos sabemos, pero es que nunca pierde, siempre gana y no hay solidaridad posible por parte de la banca. O esta suposición o este comentario está fuera de la realidad. No, es cierto. Yo creo que los estados, cuando se produjo la crisis, ayudaron de forma masiva a la banca, inyectaron enormes cantidades para que la economía de las familias no se resintiera y hubo un apoyo público masivo a la banca en Estados Unidos y en toda Europa, también en España, aunque es verdad que la banca española es una banca pues bastante saneada, es una banca, yo creo que fundamentalmente por los criterios, por la actuación, por el seguimiento y el control que ha hecho el Banco de España respecto de las entidades financieras. De todas formas, España necesita seguir produciendo reformas. Este es un proceso dinámico y constante. Hay que culminar la reforma financiera que afecta a las cajas de ahorro. Antes del 31 de diciembre debería estar terminado ese proceso. Está en marcha la reforma laboral, se ha aprobado la ley de la reforma laboral, pero ahora hay que desarrollarla y hay que acometer también la reforma de las pensiones. Y hay que hacerlo con celeridad, precisamente para que los agentes económicos se calmen y para que se vea que España continúa en la senda de la recuperación económica y del cumplimiento de los compromisos de reducción del déficit que han de llegar al 3% en el año 2013. Claro, señora Hernández Pilar, sin embargo, usted ha citado ahora las cajas. Qué paradoja de que en Canarias, en la Comunidad Canaria, las dos cajas no se hayan puesto de acuerdo, ¿verdad? Pues sí, es una paradoja. Yo creo que en un proceso de, en fin, las cajas estaban muy atomizadas en el conjunto nacional y había que ir a un proceso de concentración, y así ha sido. Además creo que probablemente ese proceso de concentración se incrementará de forma tal que haya nuevas fusiones de cajas. Y realmente llamó la atención desde el primer momento que tanto la Caja Insular por un lado como la Caja Canarias pues iniciaran un viaje por separado, buscando socios fuera del ámbito canario, y finalmente han terminado en plataformas distintas, Banca Cívica de un lado y luego la Caja Insular a través de una fusión con Caja Madrid y Bancaja, fundamentalmente, y otras pequeñas. Pero, por ejemplo, con respecto a la Caja de Las Palmas, para entendernos, sí, siempre en Tenerife se había dado la versión de que estaba muy mal, de que tal, y yo me imagino que Caja Madrid y el grupo que de alguna manera la ha integrado no habrá visto tan mal la Caja de Las Palmas, porque si no, no hubiera pactado eso, supongo, no lo sé. No estaría... Vamos, yo no sé quién miente y quién reparte, sí,
pero evidentemente ahí también a veces da la impresión de que hay también factores políticos que intervienen, aparte de empresariales, aparte de presiones empresariales fehacientes, ¿no? Que intervienen para desunir o unir. Sí, yo de todas formas creo que la iniciativa corresponde a los consejos de administración y a quienes han dirigido y dirigen las cajas. Creo que inicialmente el proceso lo pilotan ellos, los dirigentes. En el caso de Caja Canarias, pues su presidente, o en el caso de la Caja Insular, la Caja de Las Palmas, creo que quien ha liderado ese proceso ha sido el director general. Y de entrada descartaron la fusión, lo tenían muy claro. Vaya hombre. Bien, otra cosa que quería yo plantearle, de usted, de don Francisco Hernández Espínola, bien ha dicho que es una especie de Moisés en versión conejera, claro, que con su vara sonriente, paciente, calma casi todas las tempestades políticas, ¿no? Entonces, sin embargo, yo quería preguntarle si al final ha influido, no ha querido influir en el conflicto de las gestoras de Tenerife, ¿no? O sí ha influido y no ha trascendido. Quiero decir, se da la sensación en algunos ámbitos de que ha faltado en ese hecho una democracia interna dentro del Partido Socialista para zanjar probablemente el esperpento de que haya dos partidos distintos bajo unas mismas siglas. Yo no sé si estoy exagerando o no, pero porque esa era la situación. Lo que no sé si eso se ha resuelto de modo democrático o se ha resuelto de machuca y limpia, ¿no? Digo en lenguaje popular, que se me disculpe. Sí. Bueno, yo directamente no he protagonizado ese, en fin, no he estado a fondo en ese proceso, porque por mi propio cargo, ¿no? Es decir, yo soy el portavoz del grupo parlamentario, estoy más centrado en la tarea parlamentaria, pero soy miembro de la dirección del partido y con el secretario general y el resto de los compañeros de la Ejecutiva refrendé esa propuesta que hizo el secretario general de proponerle a la Dirección Federal la disolución de la agrupación local de Santa Cruz y de la insular de Tenerife. Como usted bien dice, el proceso que ha vivido el Partido Socialista en la isla de Tenerife es un proceso complicado, de un cierto enquistamiento, de una división interna y quizá, diría, de dos discursos distintos, ¿no? Eso producía mucha confusión en los ciudadanos. El secretario general entendió que había que superar esa situación, que se prolongaba demasiados años, que eso era negativo para el partido, sí, que el partido estaba... El anterior secretario general no intervino en ese asunto, ¿no? No intervino en ese asunto y estaba ahí. Estaba latente, era conocido, pero no se terminó de abordar. Este secretario general viene con un impulso decidido de tratar de superar una situación que como he dicho antes, se prolonga durante demasiados años en la isla de Tenerife. Creo que el partido ha estado muy pendiente de sí mismo, de los propios militantes, de las estrategias propias de los distintos sectores que componen el partido en la isla de Tenerife y se ha olvidado un poco o bastante de los ciudadanos. Al final los partidos políticos no somos otra cosa que un instrumento para servir a los ciudadanos y por tanto cuando llegan las elecciones los candidatos debemos seleccionarlos pensando sobre todo en los ciudadanos. ¿Quién puede representar mejor al Partido Socialista? ¿Quiénes son las mejores personas? Eso es lo que ha pretendido el secretario general y nosotros, los que estamos en la dirección, le hemos refrendado, le hemos apoyado y por tanto somos corresponsables de la decisión que se ha tomado. Ahora la situación está en los tribunales porque un conjunto de compañeros que están disconformes con la decisión, cosa que puedo entender perfectamente porque ellos estaban al frente de las responsabilidades, han decidido acudir a los tribunales, por tanto está en este momento pendiente de una resolución en el ámbito judicial, pero en el ámbito orgánico, en el ámbito interno del partido, creo que a medida que van pasando los días y las semanas, las cosas se van aplacando, hay diálogo
Y la pretensión que tiene la dirección regional del partido es procurar la integración, la participación, volver a que haya una unidad necesaria, pero con un único mensaje. Esto es muy importante. El Partido Socialista tiene una única voz y los ciudadanos han de percibirlo. Ese es el trabajo que estamos haciendo, espero que concluya satisfactoriamente y que finalmente, cuando llegue la hora de las elecciones, en el mes de mayo, el Partido Socialista tenga buenos candidatos y un partido que esté unido. Si hay algún compañero que termina autoexcluyéndose, esa será su responsabilidad. Pero hay una voluntad inequívoca de integración. Es decir, que se ha hecho a tiempo de dejar otro espacio de tiempo antes de celebrar las elecciones. Exacto. Bien, don Francisco, un conflicto Marruecos, Sáhara, Canarias, el presidente de Canarias, pues bueno, ha manifestado su disconformidad con la política española referente al Sáhara, ¿no? Usted, que tiene una perspectiva de Estado, que ha tenido responsabilidades en la administración del Estado, altas responsabilidades en la administración, que puede ver las cosas con una perspectiva, digamos, amplia y, bueno, que puede verlas también conocedor de las relaciones internacionales y, sobre todo, conocedor de Marruecos y conocedor del Sáhara, ¿no? ¿Está haciendo en este momento España lo que debe hacer con relación a ese contencioso? Canarias, ¿qué puede hacer? Bueno, voy a comentar las declaraciones del presidente. Usted ha empezado en su introducción a la pregunta hablando del presidente del gobierno. Yo creo que el presidente del gobierno ha tenido una intervención muy desafortunada, impropia del alto cargo que representa, porque representa a todos los canarios. Sí, el señor Rivero. Ha hecho unas declaraciones diciendo que España se ha bajado los pantalones ante Marruecos. A mí me parece que ese es un lenguaje casi tabernario de barra de bar, impropia de un presidente de una comunidad autónoma. Un poco soez, ¿no? Creo que sí, sí. Esa es una palabra, un calificativo adecuado. Entonces, yo creo que hay que ser mucho más responsable en las relaciones internacionales, porque el señor Rivero representa a todos los canarios. Marruecos es un país vecino y, en fin, creo que hay que utilizar un lenguaje diplomático. Esto no excluye que haya que condenar las actuaciones que se han llevado a cabo en ese país recientemente, en el Aaiún, con el desmantelamiento del campamento, o también la actuación que ha llevado a cabo Marruecos respecto de los medios de información, que no les ha dejado libertad para que los periodistas puedan ejercer su trabajo, ¿no? Y eso hay que, en fin, lamentarlo y hay que criticarlo. Cualquier vulneración de los derechos humanos que se produzca hay que denunciarla, y el gobierno de España lo ha hecho, y los socialistas canarios, desde luego, también. Eso nos parece primordial, así como la necesidad de que se produzca una investigación independiente por Naciones Unidas. También pensamos que la MINURSO, que es la delegación, la misión de las Naciones Unidas en el Sáhara Occidental, debe ampliar sus competencias, de forma tal que pueda intervenir cuando se producen violaciones de derechos humanos. Todo esto es un conjunto de actuaciones que hay que llevar a cabo, pero hay que recordar también que España no es administradora del Sáhara desde el mes de febrero del año 1976. Desde esa fecha, el embajador de España ante Naciones Unidas dejó claro que España dejaba de ser administradora del Sáhara. Por tanto, España tiene una responsabilidad, claro que sí, porque somos un país vecino, hemos tenido responsabilidades, fue una provincia española, y sin ninguna duda España debe contribuir al diálogo, a que haya un diálogo fluido que permita en el futuro un acuerdo entre las partes, entre Marruecos y los representantes del pueblo saharaui. Ese debe ser el trabajo del gobierno de España, que no debe ni puede hacerlo solo, sino de acuerdo con la comunidad internacional, con la implicación de toda la Unión Europea y también de las Naciones Unidas, ¿no? Creo que sería bueno que se impulsara el trabajo de ese grupo de amigos del Sáhara. Ahí está Estados Unidos, está el Reino Unido, está Francia, está España. En definitiva, yo creo que España debe
procurar que se cumplan las resoluciones de Naciones Unidas. Ese es el trabajo, pero no es un trabajo ni una responsabilidad exclusiva de España como país, gobierne quien gobierne. Este es un asunto que trasciende, llevamos 35 años con esta situación. Don Francisco, bien, yo quería preguntarle por las propuestas, por la agenda que tiene el Grupo Socialista, del que usted es el portavoz, de aquí al finalizar la legislatura, ¿no? ¿Qué es lo que tiene? Ya ha comentado antes, sí, el asunto que no va a salir. Exacto, la ley electoral, sí. La ley electoral que no va a salir, y aparte de eso, sí, ¿qué otros intentos van a hacer ustedes? Bueno, ahora estamos trabajando en la presentación de enmiendas al presupuesto. Tenemos hasta el día 30 de noviembre y el grupo parlamentario preparará un paquete importante de enmiendas. Tengo que decirle que tampoco soy muy optimista, porque si me atengo a los resultados de años anteriores, la mayoría de las enmiendas que presenta el Grupo Socialista son rechazadas de plano por Coalición Canaria y el Partido Popular, pero nuestro trabajo y nuestro compromiso con los ciudadanos nos lleva a presentar un importante paquete de enmiendas para intentar darle un giro social a estos presupuestos que se van a aprobar próximamente. Luego también en el Parlamento hay un conjunto de leyes que ha presentado el Gobierno y que tenemos posición sobre ellas. Le pongo algún ejemplo. El Gobierno ha remitido a la Cámara un proyecto de ley sobre el propio Gobierno, sobre las funciones del Ejecutivo Canario y del presidente de la comunidad autónoma. Ya nos hemos pronunciado en contra. Primero, porque no nos parece que este sea el momento. Faltando 6 meses creo que no es el momento de un gobierno como este, en minoría, con 19 diputados, regular las funciones del gobierno de cara al futuro y las funciones del presidente del gobierno. Por tanto, hay una oposición a la oportunidad política de tramitar en este momento esa iniciativa. En segundo lugar, en ese proyecto de ley se atribuye al presidente del gobierno la posibilidad de disolver el Parlamento de Canarias. Dice cuándo se modifique el Estatuto de Autonomía. Y además la posibilidad del gobierno de poder dictar decretos leyes, que son dictar normas con rango de ley, pero hechas por el propio Ejecutivo Canario. Y luego añaden cuándo se produzca la modificación del Estatuto de Autonomía. Esta técnica legislativa ha sido censurada por el Consejo Consultivo, que le ha dicho, mire, usted eso no lo puede hacer. Tiene que legislar de acuerdo con el Estatuto vigente. Y el Estatuto vigente le impide que usted pueda disolver la Cámara en este momento. Usted no puede disolver el Parlamento y usted no puede dictar decretos leyes. Por tanto, su proyecto de ley tiene vicios importantes. Todo ese conjunto de razones aconsejan que nosotros nos opongamos. Muy bien, don Francisco, hemos llegado al final, hay muchas cuestiones pendientes de plantearle, pero de aquí a mayo supongo que tendremos otras oportunidades de entrevistarlo en el Canal 8 y que usted venga, como en esta ocasión, pues a contactar con la audiencia, y audiencia que sigue siendo importante en Canal 8, y a pesar de los pesares político-administrativos, y bueno, y que tendremos oportunidad de que usted siga, queremos agradecerle su presencia. ¿Usted desea añadir algo? No, expresar una vez más la satisfacción de estar de nuevo en Canal 8 y mostrar también mi disponibilidad para venir cuantas veces sea invitado. Muy bien, pues muchas gracias. Le deseamos a usted y le deseamos a todos ustedes lo de siempre, que sean felices siempre en la medida de lo posible. Yeah.